La batalla más peligrosa de Bitcoin no está en Wall Street, no está en la Casa Blanca, ni siquiera en los bancos centrales que imprimen dinero sin control. La guerra más peligrosa de Bitcoin está dentro de Bitcoin mismo. Imagine dos puertas gigantes custodiando el mismo tesoro. Una puerta brillante, abierta de par en par, que deja entrar absolutamente todo. Y otra puerta más pequeña, reforzada, que solo permite el paso del oro puro, del valor real. Esa primera puerta es Bitcoin Core, la versión histórica que la mayoría ha usado por más de una década. La segunda es Bitcoin Nuts, casi idéntica en apariencia, pero con filtros que cambian por completo lo que entra y lo que queda grabado en la historia de Bitcoin. Y aquí está la tensión que lo cambia todo. No hay un rey ni un presidente que decida qué puerta se abre. No hay un comité central ni un consejo de ancianos. El destino de Bitcoin depende de miles de guardianes anónimos, los nodos que cada día eligen cuál de esas dos puertas defienden. Pero cuidado, porque lo que decían esas manos invisibles no solo define qué transacciones circulan, sino qué reputación tendrá Bitcoin ante el mundo entero. Y es aquí donde empieza la guerra secreta. Una guerra que casi nadie entiende, pero que marcará si Bitcoin se consolida como el activo más limpio y sólido de la historia, o si su nombre queda manchado para siempre. Porque, ¿qué pasaría si la mayoría de guardianes opta por la puerta abierta? ¿Qué pasaría si el oro se mezcla con basura y nadie puede detenerlo? Ese es el dilema de Core contra Nuts, dos divisiones del mismo futuro, enfrentadas dentro del corazón de Bitcoin. Así que ahora mismo le voy a revelar qué representa cada puerta, quién la defiende y por qué este conflicto no es un debate técnico más, sino la batalla que decidirá si Bitcoin sobrevive al ataque más silencioso y letal de su historia. Prepárese, porque lo que viene no es una discusión de programadores en foros oscuros, es un combate que puede decidir el valor de cada Satoshi que usted guarda. Y si cree que exagero, espere a escuchar lo que realmente está en juego. Ahora que ya entendemos el escenario, toca mirar quiénes son los verdaderos jugadores en esta guerra secreta. Bitcoin Core no es solo un programa, es el software que la mayoría de los nodos han usado desde los primeros días de Satoshi. Es el estándar histórico, la puerta abierta que ha guiado el crecimiento de la red durante más de una década. Sus defensores suelen ser desarrolladores veteranos, instituciones y también la mayoría de usuarios que descargan la versión por defecto sin cuestionar nada. Pero en paralelo existe Bitcoin Nuts, mantenido por un grupo más pequeño, con un enfoque radicalmente distinto: proteger el tesoro a toda costa. Nuts filtra, limita y no deja pasar cualquier cosa disfrazada de transacción. Sus defensores suelen ser más técnicos, personas que prefieren tener control total sobre lo que entra en su nodo, y comunidades que ven en los filtros una forma de blindar a Bitcoin frente a ataques invisibles. Imagine un vecindario lleno de casas. Cada casa tiene una copia de un libro valiosísimo, la historia entera de Bitcoin. Los vecinos que usan Core dejan sus ventanas abiertas. Cualquiera puede acercarse y meter páginas nuevas, aunque algunas contengan basura. Los vecinos que usan Nuts, en cambio, instalan filtros en esas ventanas. Si la página no es dinero real, no entra. Ahora piense, ¿qué pasaría si la mayoría de las casas en ese vecindario dejan sus ventanas abiertas? ¿Y qué pasaría si, por el contrario, la mayoría instala filtros? Ese simple detalle es lo que define cómo será Bitcoin dentro de 10, 20 o 50 años. Aquí está la clave. Los nodos no son programadores en un laboratorio. Son personas como usted y yo que deciden correr un software en su computador. Son exchanges que necesitan proteger a millones de clientes. Son mineros que buscan seguridad y rentabilidad a largo plazo. Y son individuos comunes que creen tanto en Bitcoin que quieren ser guardianes activos del sistema. Y lo más inquietante es esto: cada uno de esos nodos tiene el mismo poder. Un nodo pequeño en la sala de un estudiante en México pesa exactamente lo mismo que un nodo operado por una empresa millonaria en Nueva York. La red no pregunta quién eres, ni cuánto tienes, solo pregunta qué reglas aceptas. Y ahí radica el corazón del conflicto, porque si la mayoría acepta basura, la basura se convierte en la nueva forma. Si la mayoría decide proteger el oro seguirá intacto. Este no es un detalle técnico escondido en un manual de programación.
Este es el mecanismo que sostiene el futuro del único activo realmente escaso del planeta. Un mecanismo en el que cada nodo es un voto silencioso sobre qué camino tomará Bitcoin. Y aquí viene la tensión que nadie se atreve a decir en voz alta. La decisión de miles de guardianes anónimos puede marcar si el Bitcoin que usted guarda hoy será visto mañana como el activo más confiable de la historia o como un sistema corrompido desde adentro. Y lo peor es que esta decisión ya se está tomando, aunque la mayoría ni siquiera lo sepa. Los nodos no solo guardan una copia de Bitcoin, no son simples bibliotecarios que archivan libros en silencio, son jueces, son guardianes, son la última muralla que separa Bitcoin de la corrupción. Piensa en esto, cada transacción que circula por la red es como una hoja de papel. Alguien la escribe, alguien más la firma, y al final necesita pasar por cientos o miles de nodos que verifican si esa hoja cumple las reglas. ¿La firma es válida? ¿El dinero realmente existe? ¿Las reglas del consenso se cumplen? Si la respuesta es sí, el nodo guarda esa hoja en su libro. Si no, la rechaza sin piedad. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Si un nodo individual rechaza una transacción inválida, esa transacción muere en ese instante. No hay atajos. No hay segunda oportunidad. El guardián cierra la puerta. Ahora imagina miles de guardianes tomando decisiones al mismo tiempo, distribuidos por todo el planeta, desde un minero en Kazajistán hasta un estudiante en España, o un programador en Argentina, cada uno sosteniendo su propia copia del libro y decidiendo línea por línea qué se graba y qué se descarta. Ese poder colectivo es lo que hace imposible que alguien tome el control de Bitcoin desde arriba. Ni gobiernos, ni bancos, ni corporaciones pueden imponer sus reglas si los nodos dicen no. Pero, ¿qué pasa si los nodos empiezan a aceptar cualquier cosa? ¿Qué pasa si dejan de ser jueces y se convierten en cómplices silenciosos? Aquí es donde la tensión se dispara, porque si los nodos abren la puerta demasiado, Bitcoin deja de ser un libro de dinero puro y se convierte en un basurero digital, y lo que entre ahí ya no saldrá jamás. Este es el dilema real de Core contra Nodes. Core representa la puerta abierta, el guardián que ya no filtra. Nodes representa la puerta filtrada, el guardián que solo deja pasar lo monetario. ¿El problema? La mayoría todavía usa Core, y si esa mayoría decide aceptar basura, la basura se volverá parte de la historia de Bitcoin. Imagine que los guardianes de una biblioteca permiten que se cuele un capítulo falso en un libro sagrado. Ese capítulo se copia una y otra vez en todas las bibliotecas del mundo. Con el tiempo nadie recuerda cuál era el original. El fraude se vuelve indistinguible de la verdad. Ese es el riesgo invisible de Bitcoin. Si los nodos fallan, todo el sistema se contamina. Y aquí viene el punto más inquietante. La mayoría de los usuarios ni siquiera saben que este poder existe. Creen que Bitcoin funciona solo, como un sistema mágico que se regula sin intervención. No entienden que detrás hay miles de computadoras, miles de guardianes, tomando decisiones críticas en cada bloque. Esa ignorancia es peligrosa. Justamente por eso creé esta serie de videos, porque mientras la gente duerme tranquila, pensando que Bitcoin siempre será Bitcoin, otros podrían estar cambiando las reglas desde dentro, disfrazando la basura como valor. Recuerda esa frase: Bitcoin no sobrevive porque sí, sobrevive porque miles de nodos lo defienden cada segundo. Son ellos los que impiden que un político corrompa la red. Son ellos los que frenan a un banco que quiera imprimir más monedas digitales disfrazadas de Bitcoin. Son ellos los que evitan que alguien inserte contenido que destruya la reputación del sistema. Y aquí aparece el verdadero dilema para usted. ¿Qué guarda o planea guardar en Bitcoin? ¿En qué guardianes confía? ¿En los que dejan pasar todo o en los que filtran y protegen? Porque no se trata de programadores peleando en un foro, se trata de la supervivencia de su dinero, de si el Bitcoin que hoy compra con esfuerzo seguirá siendo limpio, incensurable y aceptado en el futuro, o si se convertirá en un activo cuestionado, vulnerable y manchado para siempre. Y lo más épico es esto: cada bloque nuevo es una batalla. Cada 10 minutos, la red decide si el oro puro se mantiene intacto o si se contamina un poco más. Esta es la esencia de la guerra interna. No hay armas visibles, no hay tanques en la calle, solo líneas de código, guardianes anónimos y decisiones silenciosas que determinan el futuro del dinero más poderoso que ha existido.
Y lo que muchos no ven es que esa guerra ya está en marcha. El campo de batalla no es un país, ni un parlamento, es el propio código de Bitcoin. Y si usted pensaba que el enemigo estaba afuera, prepárese, porque lo que viene demuestra que el ataque más letal contra Bitcoin puede estar siendo orquestado desde dentro. Ya entendimos que los nodos son los jueces, los guardianes silenciosos que sostienen a Bitcoin. Pero aquí está lo más inquietante, no todos los jueces piensan igual. Una parte de los guardianes está convencida de que lo mejor es abrir más la puerta. Si Bitcoin quiere ser global, tiene que permitir más usos, más espacio, más libertad para meter información. Eso es lo que dicen. Son los que defienden a Core. Pero la otra parte advierte, si abrimos esta puerta demasiado, no solo entra dinero, entra todo tipo de basura, incluso lo que nadie querría en su computadora para siempre. Son los que defienden a Nodes. Dos filosofías opuestas, dos caminos que parecen sutiles en lo técnico, pero que en realidad marcan un antes y un después en la historia de Bitcoin. Aquí es donde la guerra interna se convierte en una guerra de narrativas. No basta con líneas de código. Ahora se trata de convencer a los usuarios, a los mineros, a los exchanges, de qué versión de Bitcoin es la verdadera. Y la tensión se dispara porque no hay un árbitro central. Nadie puede decir de forma absoluta, esta es la versión oficial. Lo que decidan los guardianes en conjunto será lo que sobreviva. Imagine millones de personas viendo versiones distintas de una misma película. Una termina con final feliz, la otra con tragedia. Y aquí está lo aterrador. La mayoría de los dueños de Bitcoin no tienen ni idea de que esta guerra existe. Siguen comprando, vendiendo, ahorrando, como si todo estuviera escrito en piedra, pero debajo de la superficie, el futuro se está negociando en silencio. ¿Qué pasa si los guardianes de la puerta abierta ganan? Entonces, Bitcoin podría convertirse en un terreno fértil para transacciones ilegítimas, archivos ilegales o ataques reputacionales que los gobiernos usarán como excusa perfecta para atacar. ¿Y qué pasa si ganan los de la puerta filtrada? Bitcoin mantendrá su pureza monetaria, pero perderá parte del control que históricamente tuvo Core como referencia principal. En otras palabras, Bitcoin podría cambiar de manos en cuanto a quién define sus reglas. Y de nuevo, esto no es un simple debate técnico, es una lucha de poder, una guerra por el control narrativo de qué significa realmente Bitcoin. Porque seamos claros, Bitcoin no es solo código, Bitcoin es confianza. Y si esa confianza se rompe, aunque el código siga funcionando, el valor puede desplomarse. Aquí está el verdadero miedo, que la guerra no se resuelva en lo técnico, sino en lo mediático, que un grupo logre instalar en la mente de millones la idea de que Bitcoin está roto, aunque la red siga operando. Ese es el ataque más peligroso, no al código, sino a la narrativa, y esta narrativa ya empezó a moldearse. Artículos, foros, debates en redes, todos discutiendo si Core representa el futuro o si Nodes es la salvación. Cada bloque que pasa, cada nodo que elige, alimenta esa historia. Y aquí viene la pregunta que más debería preocuparlo. ¿Quién se beneficia si Bitcoin aparece en los titulares por ser un refugio de basura digital en lugar de dinero limpio y escaso? ¿Cree que es casualidad que esta batalla haya explotado justo ahora, cuando Bitcoin está en la mira de los gobiernos más poderosos del planeta? ¿De verdad piensa que es pura coincidencia? Lo que está en juego no es solo la pureza del código, es la reputación del único activo con suministro finito. Y si la reputación cae, los enemigos de Bitcoin habrán logrado lo que no pudieron con prohibiciones ni con ataques regulatorios: sembrar la duda. Y aquí es donde debo dejarle con una advertencia. La guerra más peligrosa de Bitcoin puede no ser un error técnico, sino un ataque perfectamente calculado, ejecutado desde dentro. El enemigo más peligroso no está afuera, está dentro. Y ahora lo entiende. Los nodos no son cables ni máquinas frías. Son los jueces invisibles que deciden qué es Bitcoin y qué no lo es. Son ellos quienes sostienen la pureza del oro digital o permiten que se mezcle con barro. Son ellos quienes pueden blindar la red contra ataques o abrir la puerta para que todo se contamine. Pero aquí está la verdad incómoda. Esta guerra entre Core y Nodes no es un simple desacuerdo técnico, es un campo de pruebas. Es un escenario donde se mide hasta dónde se puede manipular a Bitcoin desde dentro. Piense esto, si un grupo logra imponer su versión como la oficial, aunque millones no la quieran, ¿no sería ese el ataque más efectivo? No con armas, no con leyes,
sino con código. Y lo que lo hace aún más inquietante es que la mayoría de los usuarios ni siquiera sabe que esta batalla existe. Asimismo, hay muchas otras personas que siguen pensando que Bitcoin es una pirámide, que tal vez han escuchado hablar de este activo, pero que ni siquiera lo han estudiado. Mientras tanto, bajo esta superficie, los guardianes discuten, se dividen y eligen caminos que marcarán la historia. Y si usted piensa, eso a mí no me afecta, yo solo quiero guardar Bitcoin a largo plazo, déjeme decirle algo con toda la fuerza. Sí, le afecta, porque lo que estos guardianes decían definirá si el Bitcoin que usted guarda será visto como el dinero más confiable de la historia o como un activo sospechoso, manchado y vulnerable. Así es simple. No hay neutralidad en esta guerra. Cada bloque es un voto, cada nodo es un juez. Cada decisión nos acerca a un Bitcoin incorruptible o a un Bitcoin contaminado. Y ahora imagine lo que esto significa. ¿Y si la batalla entre Core y Nodes no es el final? ¿Y si apenas es el primer movimiento de un plan mucho más oscuro? Un plan diseñado no para mejorar Bitcoin, sino para destruir su confianza desde la raíz. Algunos creen que lo que está pasando con Core 30, con Nodes, con la narrativa en medios, no es una coincidencia. Es parte de un ataque perfecto. Un ataque desde adentro, ejecutado por quienes saben que destruir Bitcoin desde afuera es imposible. Y si eso es cierto, entonces lo que estamos viendo no es un simple debate técnico. Prepárese, porque en el próximo capítulo de esta serie vamos a exponerlo sin filtros, cómo el enemigo más peligroso de Bitcoin no está afuera, sino adentro. Y si este capítulo le pareció inquietante, espera lo que viene.